la encuesta de la Academ. Que me manda la Academ. La Academ de Julio. Público ofrecer la Academ y generar. Visible con la Academ. Sí. Somos encuestas, somos datos, somos análisis de lo que pasa en la sociedad, somos un puente para conectarnos y sobre todo, somos una buena conversación. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a la Academ. La oposición tiene hoy la primera opción de obtener un triunfo en las próximas elecciones presidenciales gracias al liderazgo que ha mostrado Evelyn Matei. A nivel espontáneo alcanza un 26% y es seguida de lejos por Michelle Bachelet, que además ha dicho que no competirá. Y en hipotéticas segundas vueltas, la ex alcaldesa de Providencia no parece tener por ahora un candidato competitivo. Pero el caso Audios y sus ramificaciones parecen haber dejado al desnudo la fragilidad institucional de los partidos políticos y especialmente los de oposición. No es de extrañarse entonces que el 90% se declare insatisfecho con el funcionamiento del sistema y que el 74% esté de acuerdo con la necesidad y urgencia de avanzar en su reforma. A días de cumplirse 5 años del estallido social y a menos de 2 semanas de las elecciones municipales y de gobernadores regionales, los partidos de oposición no parecen estar dando con el tono correcto. Ya sabemos que no lograron presentar una propuesta de unidad en varias comunas de Chile, las más emblemáticas, Concepción y Valparaíso, permitiendo al oficialismo soñar con ser el primero desde el 2004 en poder ganar estas elecciones. A eso se han sumado las acusaciones constitucionales presentadas contra la ministra Toá y el presidente Gabriel Boric y el actuar dubitativo en torno al sueldo de Marcela Cubillos. El impacto se ha sentido y se ha hecho notar de acuerdo a nuestras encuestas y en comparación al 2019 son los partidos de Chile Vamos los que más han retrocedido en imagen positiva. RN cae 16 puntos a 28%, Evópoli cae 12 puntos a 27% y la UDI retrocede 16 puntos a 20%. Solo el PC tiene una imagen más negativa llegando a 18%. Además, los chilenos sienten que estos partidos están más lejos ideológicamente de lo que estaban antes. Si la media de los chilenos se ubica en 5,6, Evópoli está ahora en 6,6, RN en 7,2 y la UDI en 7,5. El ex convencional y el expresidente de Evópoli, Hernán Larraín, dijo la semana pasada en Radio Duna que si las circunstancias son las mismas, él prefiere no llegar a la moneda. Hoy nos daremos una vuelta larga para hablar de los 5 años del estallido social, de la crisis del sistema político, la situación actual de Chile Vamos y de sus proyecciones electorales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Academ. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de la Academ. Roberto Isixson. Buenos días. Muy buena la introducción, buenos días. Y bueno, qué mejor para hablar de esta vuelta larga, como dices tú, que tener con nosotros a uno de las protagonistas, no del estallido, pero sí de la moneda en el estallido. Hace 5 años, Gonzalo Blumel. Autor del libro. Autor del libro también. ¿Cómo se llama? La Vuelta Larga. La Vuelta Larga. Crónica. Cáchate, de es muy temprano a mí. octubre. Está empezando mi neurona, la ardilla a dar vuelta. Y además, es interesante estar contigo porque después de eso ha estado también un poco en la inteligencia, ¿no? de Evópoli, mirando muy bien cómo está actuando hoy Chile Vamos. Así que, bienvenido. ¿Está en horizontal? Sí, soy parte un director integrante del directorio que preside Ignacio Briones. Ya, o sea, pero está ahí, Sí. súper metido. Todo lo que uno puede, ¿no? Todo lo que uno puede. Oye, bueno, Hernán Larraín decía Roberto, dijo la semana pasada nomás que así, en este minuto, la moneda no. ¿Tú coincides con su...? O sea, yo creo que Hernán, lo conversamos de hecho, planteó un diagnóstico que es bastante correcto en el sentido de que se necesita no solo tener una buena candidatura presidencial, que yo creo que la hay en Chile Vamos, que es Evelyn Matei, y un buen proyecto, un buen relato, todo lo que se necesita para acompañar a una candidatura, sino que sobre todo una coalición que esté a la altura de los desafíos y que la acompañe. Y ese es el problema principal, ¿no? Que lo que uno ve hoy día es que no hay, de momento, esto puede cambiar, pero no hay de momento capacidad política suficiente para darle robustez a un proyecto político como el que necesita Chile. Chile está en una situación muy compleja, no digo ninguna novedad. Si comparamos con 5 años atrás con el 2019, diríamos que es un país menos expectable, ¿no? Crece menos, mucho menos. Se nos metió el crimen organizado con mucha fuerza, los homicidios, los sicariatos, las prácticas extorsivas. Y en general la confianza está muy debilitada, eso lo muestran ustedes semana a semana. Ahora, yo sí creo que en ese sentido siempre en política hay que aspirar a ser mayoría y por lo tanto aspirar a gobernar y tratar obviamente de hacerlo bien.
Y es un poco el punto que hace Hernán. Porque además siempre hay que considerar que la alternativa puede ser peor o mucho peor, ¿no? Al fin y al cabo, la alternativa es que siga Claro, gobernando porque Frente Amplio o quién sabe puede ser quién. esa la lectura, como ser, bueno, ya no quieren, bueno, mira, entonces dejen la cancha libre. No, No no, sé. yo siempre he considerado en eso, creo que era algo que representaba muy bien Sebastián Piñera, ¿no? La aspiración de ser, de la derecha, ¿no? La centroderecha, de ser proyectos de mayoría. Y ser proyectos de mayoría significa que uno no es un proyecto testimonial, que quiere representar a los chilenos. Para representar a los chilenos hay que tener a lo menos la mitad más uno de los votos, y eso te permite gobernar. ¿Y por qué gobernar? Porque uno cree que la idea es que uno enarbola y los equipos que están detrás de eso pueden hacerle bien a Chile. Oye, Gonzalo, pero si uno ve el liderazgo de Evelyn Matei, ¿cierto? Que es importante en las encuestas, ella marca 26% espontáneo, lo sigue Bachelet, que está a 11 puntos, son 15 de ventaja. De hecho, esa brecha no es muy común. O de hecho, creo que yo no la había visto desde el 90 hasta hoy día, digamos, que no hubiera una competencia más estrecha entre oficialismo y oposición. De hecho, también llama la atención que es la expresidenta Bachelet la que está en el segundo lugar con un 11% y que ha dicho reiteradamente y convincente, además, que no va a ser candidata, lo que habla del vacío del oficialismo. Pero si uno piensa en Evelyn Matei, ¿qué se nos viene a la cabeza? Experiencia para gobernar, una trayectoria importante que además es el contraste con la principal debilidad del presidente Boric, su rol como alcaldesa de Providencia, su modernización en el estilo, en la forma, Como la una chaqueta de adecuación, cuero. una adecuación a los tiempos, Claro, digamos. ¿cierto? Como con un tono más juvenil, teniendo experiencia, pero un tono juvenil. Se le recuerda mucho por cuando sale corriendo, ¿cierto? De los Como periodistas. energética. Como energética, entretenida, divertida. Tiene autoridad, liderazgo para decir las cosas. Uno podría decir, bueno, la derecha además siempre se le ha visto, se le ha asignado mayor capacidad de gestionar los temas de seguridad y económicos, que son los principales dolores de los chilenos hoy día. Pero que llegamos hasta ahí, punto, por así decirlo. Bueno, ¿y cuál es la propuesta? ¿Cuál es el relato? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es la mirada de largo plazo que nos ofrece en este caso Chile Vamos, ¿cierto? Y luego más en concreto, ¿qué vamos a hacer, digamos? ¿Cierto? ¿Cuál es el programa? Yo sé que no es el momento de dar un programa detallado, digamos, pero sí algunas ideas. Una línea. Una línea que permita. Y eso no se ve en Evelyn Matei. Entonces, ¿basta los atributos personales de Evelyn Matei para ganar esta elección presidencial? ¿O hay que ir complejizándolo? Estamos a un año y algo, digamos. Sí, yo creo que queda un tiempo todavía. Ella es alcaldesa y me parece bien que siga siendo alcaldesa. Yo creo que ya no. Sí. Sí, Claro, y es alcaldesa porque no va a la reelección. Ya hasta Claro. diciembre. Ella Claro, no yo quiere- creo que Es cierto. Yo dije el ex respeto, alcaldesa. por No tiene que salir. el respeto Claro. por la forma en esto es súper relevante. Los vecinos de Providencia esperan tener alcaldesa hasta el último día y está bien que así sea. Por lo tanto, yo creo que todavía queda un tiempo. Eso como primera cosa. Lo segundo, yo creo que ella tiene un atributo, una virtud que es súper escasa hoy día en los liderazgos políticos de este país, que es capaz de representar o interpelar a una gran mayoría de personas. En general, si uno analiza lo que ha pasado en el último tiempo, y ustedes lo muestran en la última encuesta que hicieron de este fin de semana, se observa a los partidos cada vez más polarizados y más distantes de lo que uno diría es el chileno medio, ¿no? Ustedes hicieron una clasificación entre 1 y 10. Naturalmente los chilenos tienden a ubicarse en promedio al centro, un 5-6. Matemáticamente el centro entre 1 y 10 mucha gente piensa que es 5,5 y los chilenos se ubican en el centro, en 5,6, y de ahí lo que uno ve en los últimos años. Usted hace una comparación muy interesante entre cómo los chilenos percibían a los partidos el 2019 y hoy día, pre-estallido, post-estallido, y los partidos se han ido hacia los extremos, y ese es el gran problema que tiene la política chilena, que el centro, que es un lugar difícil hoy día de ocupar, se está vaciando, pero los chilenos se sienten de centro. Una cuestión bien paradójica y contradictoria. Y tengo la impresión de que Evelyn Matei es la persona que más posibilidades, no en el sector, en Chile, tiene de representar a un grupo grande de personas que yo creo que necesita orientación respecto a algo que ustedes le llamaron relato o el programa, que es 2 o 3 consensos básicos para los próximos 10 años. Si usted me pregunta a mí, ¿qué se necesita en Chile hoy día? Un componedor o una componedora que nos ayude a ponernos de acuerdo, porque yo siento que Chile está muy desorientado, y su dirigencia particularmente, hacia dónde hay que ir, y eso necesita componerse. Necesitamos
2 o 3 consensos básicos, que era algo que siempre decía Edgardo Benninger, ¿no? El ex ministro secretario general de la presidencia de Patricio Aylwin, gran arquitecto de la transición democrática, que pueden haber conflictos, diferencias, tensiones en la discusión pública, pero hay 2 o 3 cosas que tenemos que estar de acuerdo. Y hoy día esas no están. Y yo creo que lo bueno de Evelyn Matei es que es una persona archiconocida y la gente sabe su trayectoria como parlamentaria, como ministra y como alcaldesa. Y yo creo que tiene bastante claro qué es lo que ella va a proponer. Ahora, es ella la que lo tiene que proponer en el momento que corresponda, pero yo creo que tiene que ver básicamente con hacerse cargo de un país que necesita progresar con mucho más dinamismo que el de hoy, ¿no? Ya lo decía ayer en una entrevista a Ignacio Briones, en La Tercera. Sí. No puede ser que nos acostumbremos a crecer al 2% porque así no funciona el sistema. No hay recaudación fiscal, no se crean empleos, no hay inversión. El segundo, tiene que haber emparejarse la cancha, oportunidades, educación, salud. Y tercero, yo creo una cuestión que es la base de todo y que probablemente es lo primero para todos nuestros compatriotas, que es la seguridad. Tener mano firme para enfrentar una crisis de seguridad que hoy día se está poniendo muy grave. Gonzalo, todo esto, esta descripción que haces tú de los atributos de Evelyn Matei, según lo que decía Roberto, más lo que ella genera, en tu visión, como una conexión con un Chile al centro. ¿Qué tiene que pasar para que las dirigencias políticas se convenzan de eso y Evelyn Matei tenga el ascendiente sobre ellos que da la impresión que no han logrado tener? Claro, y quizás para complementar la pregunta de las cosas ¿es Evelyn Matei la líder de la coalición? Mira, lo segundo indiscutiblemente, y respecto a lo primero, tiendo a pensar, yo ya no soy tan joven, o sea, no soy tan viejo, pero ya joven no soy. Está en el 5,6. Claro, está ahí en el centro. De la vida. Dicen que de hecho el minuto central de la vida es en torno a los 45, 46, justo. Mira. Y además el momento de mayor infelicidad. Antes todo ¿Infelicidad? Mejor. De infelicidad, según los estudios, sí, claro. Y después todo mejora. Sí. ¡Ay, qué buena noticia me No, mejora. Y mejora mucho. Mejora mucho. Estoy muy feliz. ¿Sabes que en torno a los 60, a los 70 recuperen niveles de bienestar? Y podemos hablar después de la CEP, que es muy interesante lo que hizo sobre el bienestar de los chilenos. Uno recupera la esperanza, el optimismo, pese a que todo parece más complejo, ¿no? Pero en el caso particular del liderazgo, lo que a mí me ha tocado ver en los últimos 15 años es que no existe un mago que resuelva todos los problemas de la política, en particular la política en la centro-derecha, con el nivel o la derecha con el nivel de fragmentación y polarización que hay hoy día. Sebastián Piñera, acuérdense ustedes, que hoy día muchos dicen, si estuviera sería distinto, porque él podría ordenar. Yo fui ministro de él en momentos que él tenía 60, 65% de aprobación en su segundo mandato, 63 creo que llegó a ser el pic. Y después 9. Y después 6. Claro. 9 según, o 6 dependiendo de la encuesta. Y lo que uno veía es que a duras penas se podía ordenar a la coalición cuando éramos gobierno y en los buenos momentos, ni hablar después del estallido, ¿no? Donde nadie ordenaba nada, y la prueba de eso fueron los retiros del 10%, y fue una política que fue muy negativa para Chile y que fue aprobada con votos de la derecha y la centro-derecha. O sea, tampoco aspiremos a lo imposible porque lo imposible no existe, ni en la izquierda ni en la derecha. Lo que sí, se necesitan mayores niveles de disciplina y mayores niveles de ordenamiento para poder tener una acción política que a los chilenos les dé la expectativa de que el sector al cual yo pertenezco, la centro-derecha, de verdad puede gobernar y hacerlo bien, que yo creo que eso puede ser. Y en ese sentido, el liderazgo hay que ejercerlo. Y Evelyn Matei tiene un gran liderazgo y ese liderazgo se va a fortalecer muchísimo más en la medida que ella ya esté constituida de pleno derecho como la candidata presidencial del sector. Y eso significa, creo yo, tomar 2 o 3 decisiones que son importantes para poder asegurar que una buena candidatura, con una buena plataforma programática, que sin duda la hay en ambos casos, esté acompañada de quizás lo más relevante de todo, el chasis político, que es el buen funcionamiento de su coalición. ¿Cuáles son esas 3 decisiones? No, yo creo que lo primero hay que cambiar el esquema de funcionamiento de Chile Vamos. Yo creo, en mi opinión, Chile Vamos está muerto desde un punto de vista político. Hay ciertas coordinaciones, pero si tú te fijas en lo electoral, no fuimos capaces de concordar candidaturas únicas en no solo Chile Vamos, la derecha en general, la derecha, centro-derecha, en muchísimas partes, a diferencia de la izquierda que lo logró. En segundo lugar, no hay una visión política clara respecto hacia dónde tiene que ir el país. Algunos creen que
el país, o lo que requiere el país es una confrontación mayor con los adversarios políticos, o sea, enfrentar a la izquierda, porque la izquierda descarriló este país, que yo creo que tiene mucha razón eso, que la izquierda contribuyó a causarle un grave daño al país, pero hay algunos que están más en la lógica adversarial de confrontar, y hay otros que creen que no, que es necesario alcanzar algunos acuerdos en temas fundamentales, ¿no? Y esa es una tensión súper evidente dentro de la derecha. Y histórica. Pero hoy día es más marcada que antes, fíjate. Porque yo te diría que en general, no sé, pues tú en los 90 hablabas hacia fines de los 90 quizás, de acuerdo, y se entendía que era necesario enfrentarse, pero al final había que llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Y así fue el auge, así fue la reforma previsional del 2008. Y lo tercero es que yo creo que aquí hay un problema como bien estructural de estrategia política en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Por un lado, están los republicanos en un proyecto que lo que busca es transformarse en una fuerza hegemónica de la derecha, y no busca, creo yo, complementar a Chile Vamos, sino más bien ir avanzando progresivamente en un proyecto más hegemónico y terminar sustituyéndolo, ¿no? Parecido... ¿Y vale construir mayorías con ellos igual? Esa es la pregunta, pues eso es lo que te quería plantear. Yo creo que en la medida que hubiese disposición a tener un proyecto común puede ser, pero parece que no la hay, y si no la hay, evidentemente lo que va a pasar, y no es lo que yo quiera que pase, pero creo que va a pasar es que en algún minuto se va a tener que sincerar esa situación, y probablemente Chile Vamos va a tener que asumir, yo creo con personalidad, la obligación de recuperar ese interés de ser también un proyecto de mayoría y no seguir en esta cosa como media confusa o desorientada de competencia por quién es el más duro con la izquierda, con los republicanos. Y con la izquierda hay que ser muy duro, creo yo, cuando hay que ser duro, cuando la izquierda comete errores garrafales, romantiza la violencia, indulta, no tengo idea, a quienes cometieron un delito gravísimo durante el estallido social. Por supuesto que hay que ser muy crítico, pero lo que hemos visto en la última semana, esta competencia de quién pone primero la acusación constitucional más dura, o ni siquiera más estridente, porque yo creo que ya no hay un problema, claro. No es dureza lo que se está enarbolando, es estridencia, y la estridencia ni en la casa, ni en la vida, ni en la política creo que ayuda Ahora, mucho. Gonzalo, una de las últimas banderas de Sebastián Piñera y que uno se lo escuchó con frecuencia era este sueño de que las derechas pudieran en el fondo conformar una gran coalición que le dé largo plazo, ¿cierto? Emulando un poquito a la concertación. Y eso involucraba a todos los sectores, a todos los partidos de Chile Vamos, más el Partido Republicano y Demócratas y Amarillos. ¿Es posible eso? ¿Es posible ya? No voy a pensar en demócratas con el Partido Republicano, pero incluso uno ve... Y lo ve en la dinámica electoral, que Chile Vamos tampoco fue muy generoso con demócratas en la negociación municipal, digamos. Pero enfocándonos en las dos grandes fuerzas, que son republicanos y Chile Vamos hoy día, ¿es posible pensar yo creo que con 29 partidos que al parecer va a tener el sistema político, nada es posible. Increíble. Entonces yo creo que en la medida que no hay un cambio del sistema político, y creo que estuvo muy bien lo que hizo el Frente Amplio de fusionarse, entender que aquí menos es más. Yo creo que la derecha, la centro-derecha debe pensar algo parecido, incluso pensando con sectores de centro, como Amarillos, por ejemplo. Ya, pero no hacia republicanos. Lo que pasa es que, vuelvo a lo que dije anteriormente, republicanos dan la impresión de que no quiere tener acuerdos ni pactos con la centro-derecha, o quiere más bien subsumirlo, o sea, en el fondo como una especie, en términos empresariales, como una OPA, y eventualmente hostil, si es que no hay disposición. Si ustedes se suman a mis términos, por supuesto que podemos tener acuerdos. Pero si no se suman a mis términos, entonces no vamos a tener acuerdo. Y eso un poco yo creo que es lo que ellos es legítimo que tengan esa idea, pero yo creo que desde el punto de vista de Chile Vamos tienen que entender que eso, al final del día, te obliga a plantear con nitidez diferencias en el proyecto político. Si no, te va a pasar como la concertación, y esto es lo ridículo de todo esto, que esta historia ya la conocemos, y sabemos quién gana y quién pierde. Sí. La concertación perdió dramáticamente y de manera tragicómica incluso, porque es de no creer la forma en que se autosaboteó, y el Frente Amplio evidentemente ganó. Pues Gonzalo, tú fuiste, voy a cambiar un segundo de tema, pero fuiste ministro de la SECPRES, después ministro del Interior en los momentos más complejos de la historia de Chile. Luego viene la pandemia, que creo que de hecho es uno de los grandes factores que permite que el estallido social no siguiera avanzando, por una parte. Ayudó, sin duda. Pero generó como también un espejismo en temas de seguridad, ¿cierto? Del avance de la delincuencia, todo el mundo encerrado.
¿Tenías tú nociones como ministro del Interior de lo que estaba pasando en relación al crimen organizado, el ingreso del narcotráfico que tiene hoy día Chile viviendo un 90% de las personas con miedo, digamos? ¿Había nociones de eso? ¿En qué minuto? Explotó esa bombita. Claro, se produjo ese cambio que hoy día estamos hablando de gente que termina siendo acribillada, las metralletas, el descuartizado, digamos. ¿Qué nos pasó entre medio? Porque evidentemente esto no es un problema que surgió de la nada. No. ¿Teníamos como Estado De esa hecho, noción? Sí. A ver, yo asumí en el Ministerio del Interior 10 días después del 18 de octubre, el 28. Está ahí en un incendio gigantesco. Claro, entonces en ese minuto el tema fundamental era tratar de controlar el orden público que había vuelto ingobernable este país y se incendiaba por los cuatro costados con muchísima violencia. Y eso progresivamente fue descendiendo, pero dejó una estela de consecuencias muy indeseadas que yo creo que en buena medida explica lo que estamos viviendo. Haber puesto en duda un concepto central del Estado de Derecho, ¿no? Que es el uso legítimo de la fuerza por parte de las policías, haber dicho que había que refundarla, haberlos tratado permanentemente de violadores de derechos humanos de manera institucional, ¿no? De una institución cuyo propósito era precisamente vulnerar las garantías de sus compatriotas. Todo ese tipo de cuestiones, rechazarle los presupuestos, digamos, y obstruir en todo lo que fuese posible. Proteger las garantías de sus compatriotas. El propósito de la institución. Que dijiste vulnerar, entonces... No, lo que pasa es que lo que le acusaban era de que una lo vulneraba. institución Claro, cuyo de propósito... vulneración. Cuando se acusa que las policías tenían políticas sistemáticas de violaciones de derechos humanos, lo que estoy diciendo, bueno, es que hay un alto mando en concomitancia con el gobierno Claro, que destinado. tenían ese propósito, ¿no? Y todo eso que era falso, absolutamente falso, causó un daño bien estructural a la forma en que se podía expresar el uso de esa fuerza, ¿no? tan monopólica, ¿no? que radica en las policías, particularmente en Carabineros de Chile. Fueron días y meses largos, que Carabineros estuvo permanentemente objetado, cuestionado y además concentrado en tareas que no son sus tareas fundamentales. El orden público, el control del orden público es una cuestión muy esporádica. Si en Chile hasta el 18 de octubre necesitábamos los carros lanzaguas, los lanzagases y las fuerzas especiales 2 o 3 veces al año, ¿no? El Día del Joven Combatiente, el 11 de septiembre, a veces el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Un partido clásico. Los clásicos y no mucho más. Y por lo tanto eso debilitó a Carabineros y lo desvió de su función principal, que es garantizar la seguridad y particularmente perseguir los delitos. Y yo te diría que durante el invierno del 2020, y particularmente la segunda mitad del 2020 y comienzo del 2021, quizás por un efecto de la pandemia, se empezó a apreciar un recrudecimiento de la violencia social, crimen organizado. Y eso, yo, como les contaba, yo salí en julio del 2020, pero es algo que ya causaba mucha preocupación. O sea, apenas pudimos levantar la vista de lo que nos estaba pasando post-estallido, que yo diría que fue por ahí por marzo, ¿no? Porque la pandemia aplacó mucho todo. Hubo un momento donde bajaron mucho los delitos, pero los homicidios no bajaron y de hecho empezaron paulatinamente a subir. Y eso evidentemente es algo que tenía que ver y que hoy día está más claro, yo creo, uno, con la proliferación de armas de fuego y dos, con una muy fuerte penetración del crimen organizado transnacional, transfronterizo, ¿no? Particularmente desde países como Venezuela, Colombia. Y esa cuestión progresivamente empezó a aumentar de nivel y a mostrar que el daño que podía causar ya no era una cuestión coyuntural o particular asociada a ciertos sectores de la sociedad, sino que se empezó a volver más estructural. Pero en el fondo la idea es que con el estallido, como los carabineros se enfrentaron a esto, tuvieron que volcarse a la contención del estallido social, de alguna manera se desatienden otras funciones y en ese desatendimiento es donde empieza a esparcirse el crimen. Te lo pongo de dos maneras. Cuando tú tienes a carabineros replegados, los que avanzan son los delincuentes, ¿no? Ya, y particularmente sí, claro. El crimen organizado que tiene estructuras, que tiene financiamiento. Y Carabineros estuvo largos meses replegado producto de
la violencia que vimos en las calles. No es que estuviera replegado porque no O sea, de hecho, quisiera, hoy día... era porque tenía que estar concentrado en contener Plaza Italia, en estar en Antofagasta, en Biobío, resguardando edificios públicos, resguardando la moneda, resguardando el Congreso, con todo su personal, o casi todo su personal, dedicado a intentar de que el Estado de Derecho no se desmoronara, ¿no? Eso es una cosa. Y lo otro, ahí la izquierda, particularmente el Frente Amplio y el Partido Comunista, adoptó una actitud que hoy día se ha demostrado muy costosa, porque básicamente a contar del 18 de octubre del año 2019 empezaron a rechazar todas aquellas acciones que tenían que ver con fortalecer el rol de las policías y particularmente de Carabineros. La izquierda rechazó la ley de presupuesto del 2020, los ítems asociados a Carabineros, y rechazó todas las leyes asociadas a la seguridad. No solo las leyes asociadas al control del orden público, uno diría infraestructura crítica. No. Yo me acuerdo, yo como ministro de Interior me tocó firmar un proyecto de ley que envió el presidente de la República al Congreso, de haber sido en junio del 2020, que era un proyecto que establecía el decomiso anticipado de todos los bienes del narco, que es lo que todos los especialistas te recomiendan, lo que se llama cortar la ruta del dinero, ¿no? Entonces, cuando hay una medida, una investigación preventiva, una medida cautelar, lo primero que tú haces, además de tratar de detener a las personas y sacarlas de circulación, es ir a sus bienes, ¿no? Quitarles o congelarles sus casas. Entiendo que ahora se puede por la ley 20.000. No, lo que pasa es que esa ley la mandamos, y yo me acuerdo, cuando la llevamos al Congreso en junio del 2020, fue inmediatamente rechazada por todos los parlamentarios. Esto fue la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde está, entre otros, el presidente Gabriel Boric. Y fue inmediatamente objetada, rechazada, y por mucho tiempo, ¿no? Y esa ley se aprobó, si no me equivoco, en el 2023. Y por lo tanto perdimos 3-4 años valiosísimos, donde haber contado con esa herramienta nos podría haber ayudado a atajar, y otras herramientas más, a atajar de mejor manera la penetración del crimen organizado. Ni hablar de la ley de inteligencia. La ley de inteligencia se aprobó en el Senado en el 2019, cayó en la Comisión de Defensa de la Cámara, en manos de la presidencia de Jorge Brito, diputado del Frente Amplio, y ahí se congeló, y ahí estuvo estancado mucho tiempo, hasta que después de la explosión de la crisis de seguridad con este gobierno, ya el gobierno la puso en el fast track legislativo, y ahí ha empezado a avanzar, todavía no se despacha. Gonzalo, ¿ha habido un movimiento, un interés de ciertas personas, grupos, ¿cierto?, por resignificar el 18 de octubre del 2019, lo que significó el estallido social, ¿cierto? Diciendo esto no es un estallido de descontento social generalizado ni de malestar, esto fue un estallido delictual. A 5 años del estallido, iba viviendo siendo un protagonista directo de él, ¿cuál es tu interpretación de lo que ocurrió en octubre del 19? Y más cerca de qué postura estás hoy día. ¿Es un estallido delictual? ¿Es un estallido de descontento social generalizado? En las dos, creo yo. A ver, ¿Hay de las dos? Sí, por supuesto. El 18 de octubre, veamos los datos. Yo lo puse en un libro precisamente porque la memoria es frágil y empieza a olvidar. Y cuando uno recuerda los hechos, la gente dice, no me acordaba que había pasado esto y esto otro. Mira, 18 de octubre vino precedido por unas 2 semanas de protesta de estudiantes secundarios en el metro que protestaban contra la alza del pasaje del transporte público. Hasta ahí todo conocido, nada nuevo. Y el día 18 de octubre, ya en la mañana, el jueves 17 y el 18 de la mañana, esas protestas subieron de voltaje y empezaron a tener episodios de violencia bastante graves, ¿no? Destrucciones de las estaciones, la infraestructura, enfrentamientos con los guardias y la policía. Pero hasta ahí dentro de ciertos límites, ¿no? Y el 18 de octubre en la tarde, cuando comienza el estallido, el puntapié inicial, uno diría, es la quema de las estaciones del metro, ¿no? Y del edificio Enel, el edificio corporativo. Por lo tanto, si uno es riguroso, este estallido efectivamente parte como un estallido de violencia, donde estoy hablando de las 8 o 9 de la noche del viernes 18 de octubre del 2019 hasta medianoche. En ese lapso, 3-4 horas, de las 136 estaciones que tenía el metro en ese momento, 77 fueron atacadas, 77, y 20 fueron incendiadas. Algunas completamente destruidas y otras parcialmente destruidas. ¿Grupos organizados? Por supuesto, grupos organizados. La pregunta es ¿bajo qué organización? Claro. Evidentemente. Y mira, yo creo que si uno, el balance a 5 años, pudiese poner un listado de las grandes sombras del estallido, que son muchísimas, yo creo que una de las principales es que los chilenos no sepamos todavía quiénes fueron las personas que incendiaron el metro.
algo se sabe, ¿no? Algo se sabe, pero es demasiado poco y lamentablemente las causas ya han sido archivadas y por lo tanto no es mucho más lo que se va a saber, salvo que pase algo que esté fuera de los pronósticos. De lo que se sabe es que de estas 77 estaciones atacadas, hubo 14 personas que fueron detenidas, que fueron investigadas y que fueron condenadas finalmente. Y de las 14, 12 personas fueron condenadas por ataques incendiarios. Y son mayoritariamente personas chilenas que atacaron estaciones, más bien de manera... ¿Como amateur? ¿Así? No amateur, sino que en Espontánea. torno a convocatorias de grupos anarquistas, radicalizados, que se coordinaron a través de redes sociales y que no, de lo poco que se sabe, no responden a una estructura centralizada o más, o más formal, por decirlo de alguna manera. Eso hasta el 18 de octubre en la noche. De hecho, datos. En la estación Macul hay una persona condenada, fue condenada a 12 años, después se rebajó a 10 años la condena, y es un tipo que no tiene vínculo, hasta donde se sabe, político o ideológico con nadie. Con nadie que uno pueda lograr identificar. Y en el caso de la estación Pedrero, que también fue incendiada, fueron un tío y un sobrino pertenecientes a una facción de la Garra Blanca, y que se coordinaba a través de, creo que, grupos de WhatsApp, redes sociales. Eso hasta el 18. El 19 de la mañana, a mí, desde un punto de vista político y simbólico, lo que cambia todo es la declaración del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que pide la renuncia del presidente de la República. Y desde ese momento en adelante, yo no tengo ninguna duda que hubo sectores políticos, del PC, algunos del Frente Amplio, incluso orgánicas más radicalizadas de izquierda, y algunos con vínculos chavistas, maduristas, que antes eran bastante poco relevantes, pero que adquirieron mucha relevancia a contar del 19 de octubre. Sectores de izquierda radicalizada de la mano con la violencia callejera y el uso espurio de los instrumentos institucionales como las acusaciones constitucionales o las querellas, buscaron sistemáticamente, y eso sí que fue muy sistemático, echar abajo al Pero gobierno Gonzalo, constitutivo. entonces, ¿cuánto sorprende a un ministro del Interior, a un presidente de la República, estabas ahí, al gobierno, que un estallido de violencia delictual que parte el 18 de octubre, dices tú, con el metro, la quema de Enel, luego político con el objetivo de derribar un gobierno el 19 de octubre, termina con una marcha de 1,5 millones de personas en Santiago y en todo Chile 5 días después, 6 días después? No, de hecho eso es lo que quería comentar, porque esto ya fue el 18, después el 19 se inicia esta arremetida, las peticiones de renuncia, las acusaciones constitucionales, y lo que es más llamativo es que la gente, en vez de salir a la calle mayoritariamente a protestar contra esta violencia, que es lo que uno habría esperado, tuvimos 1 millón de personas en Plaza Italia una semana después, el viernes 25 de octubre. Y ahí no había un líder o orgánica correteaban a los políticos que convocase, no, fue una cuestión bastante autoconvocada por redes sociales en ese momento. Después la cuestión fue cambiando, y no había una petición única, habían cientos, miles de más. Cada persona era una causa en sí mismo, y efectivamente hay una componente social de la protesta, que es legítima ciertamente, que estuvo muy presente y que yo creo que tenía que ver con un grito de mucha rabia, de mucha frustración contra la incapacidad de las dirigencias, la élite, particularmente la política, de ponerse de acuerdo en lo que hablábamos al comienzo de esta conversación, en torno a temas sustantivos, de avanzar con reformas y de resolver problemas graves que tenía el país, que sigue teniendo, que hasta ahora la mayoría no se han resuelto, en pensiones fundamentalmente, en salud y en sueldos, que eran como la triada de temas que apretaba, digamos, a las personas y que se expresó con mucha fuerza. Entonces, yo creo que es bastante evidente estas dos dimensiones que forman parte de lo que se denomina el estallido social y delictual a la vez, porque hubo de ambos, y los dos había que atender, y creo que sigue siendo relevante seguir abordándolos, porque reflejan una dimensión, digamos, que hasta ese momento no se había expresado de esa manera en Chile, probablemente nunca, ¿no? Gonzalo Lumen, para ir cerrando, la semana pasada se conoció la encuesta CEP, el 50% evaluó malo o muy malo, en el fondo, el estallido, ¿no? Ahora hay un 40% que lo evaluó o bueno o más sí, o menos pero bueno. pero subió. Es que esa pregunta no tenía comparación. ¿Era nuevita? Era nuevita. Me está botando mi teoría. No, es que lo que pasa es que es interesante porque en el pero fondo, hay claro, hay un pregunta que 50% con comparación. Claro, que Sí. es que en el fondo los olvidadizos del apoyo a la movilización.
nos quedamos pegados con el 50% que lo considera malo, que yo creo que es un dato, pero también hay otra mitad que no lo considera tan malo. Sí, solo para poner en el fondo. Pero ¿cómo tú analizas esa cifra? Que yo creo Porque que, claro, el aporte de Roberto es verdad, Mira, porque yo- uno yo- lo mira desde el otro lado. Yo, por ejemplo, ni lo había mirado. hablamos de las causas del estallido y obviamente yo creo que tiene mucho que ver con el mal funcionamiento de la política, ¿no? La política, su rol es procesar las tensiones e irlas resolviendo de manera relativamente pacífica, con grados acotados de violencia. Y eso en Chile está funcionando muy mal, y ustedes lo mostraron en la última academia. La gente es muy crítica. De hecho, el modelo económico sale bien al lado del modelo político. La gente es mucho menos crítico al modelo económico, que es como lo que siempre ha reclamado la izquierda, obvio. que el modelo político, que está funcionando realmente mal. 90% de la gente dice que funciona pésimo. Entonces, cuando uno mira cómo fueron cambiando las posiciones de la gente frente al estallido, yo creo que eso refleja como la dimensión más sociológica de lo que nos pasó el 18 de octubre del 2019. Que esta explicación, ¿no?, de la modernización acelerada, la modernización capitalista, que desde Tocqueville en adelante, pasando por toda la sociología moderna, Durkheim y muchos más, lo que te muestra es que los países que avanzan muy rápido conviven con una suerte de ilusión y desilusión, ¿no? Ilusión por el progreso y desilusión porque el progreso nunca es suficiente. Y porque uno cuando empieza a avanzar quiere avanzar más y más y más, y no siempre se puede avanzar de tan buena forma. Y Chile en los últimos 10 años, nuestra economía, la capacidad de generar progreso de Chile está prácticamente estancado, ¿no? Y eso ha deteriorado muy fuertemente las perspectivas de movilidad social. Entonces, eso, según la sociología, según mucha gente que lo ha estudiado, causa mucha frustración y mucha desilusión. Y yo creo que eso es consistente con lo que vivimos durante el estallido, ¿no? Que la gente tenía mucha ilusión con lo que podía cambiar, pero rápidamente se fue frustrando y fue poniéndose de la vereda al frente de aquello que las mismas personas defendían. Cuando uno mira las encuestas del estallido social en esa época, aproximadamente 2/3 de las personas empatizaban con las demandas. Con las demandas y con las protestas, siendo que las protestas estaban íntimamente ligadas con la violencia. Porque esto que decían los periodistas de manera tan ingenua, ¿no?, que bueno, es una manifestación muy masiva, pero son unos poquitos los violentos, eso no era verdad. Obvio que eran poquitos, pero estaban siempre, quizás no todos, pero estaban siempre que había una manifestación, siempre aparecía violencia, siempre. No hubo ninguna, yo te digo estadísticamente con datos, no hubo ninguna, incluso en el 1.000.000 de personas, fue una jornada muy violenta. A mí me tocó recibir una llamada de auxilio, esto es lo anecdótico, del embajador de Argentina, que su embajada está al lado de la Plaza Italia, que hubo que rescatarlo con carros blindados de la PDI porque iban a quemar la embajada con todos los funcionarios, incluyendo el embajador, adentro de la embajada. Ese es el tipo de cosas que pasaron. Entonces, yo creo que lo que muestran hoy día las encuestas es esta desorientación, sigue muy presente. La ilusión del cambio, además eso quizás es lo malo, ha ido apagándose, y la frustración, que es la antesala de la rabia, ha ido aumentando, y por lo tanto yo siento que hoy día lo que Chile necesita más que nunca lejos son liderazgos políticos que ordenen, que permitan visualizar un horizonte y que le den un marco de sentido a este momento para salir del fango en que estamos. No estamos alargando cantidad, pero tengo una última pregunta. ¿Y existen hoy día esos liderazgos en los partidos políticos? Muy ¿En poco. los actuales cuadros? Lamentablemente muy poco. Yo creo que uno cuando levanta la cabeza y mira hacia el frente 2 o 3 personas, creo en el caso de la derecha de Evelyn Matei es la persona que tiene esa posibilidad, y en la izquierda muy poquito, ¿no? Un poco lo que decías tú, Roberto, al comienzo con las encuestas, y eso es bien dramático porque el avance de las sociedades tiene que ver con 3 cosas fundamentalmente: las ideas que subyacen en una sociedad, la cultura, uno diría, las instituciones y sus liderazgos. Las ideas que subyacen, hoy día hay mucha confusión. Las instituciones debilitaban no poderse con todo lo que es el escándalo gravísimo, el caso Audio, en fin, la crisis en la justicia, la política en un pozo. Y los liderazgos, miren ustedes la última encuesta CEP y también la academia. En la CEP era bien impresionante. El cuadrante de arriba a la derecha, que es más conocimiento y aprobación, No había nada. los que tienen más de 50 y 50 está vacío. Evelyn Matei es la que se acercaba un poquito, y no mucho más, Claudio Rego tal vez, y no mucho más. Y eso es dramático, porque cuando uno mira para atrás, podíamos tener muchos problemas, pero no habían duda de que había el liderazgo. Y hoy día hay un problema muy severo de falta de liderazgo,
Y es difícil que eso cambie porque no se compran en AliExpress y no aparecen de la noche a la mañana. Y los que aparecen de la noche a la mañana generalmente son populistas que arrasan con todo finalmente. Bien, pues Gonzalo Blumel, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí en la Academ cuando ya estamos a 5 años del estallido social. Muchísimas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Que estén bien, nos vemos. Chao. Chao. De las encuestas de la Academ. Que me manda la Academ. La Academ de Julio. En público ofrecer la Academ y generar. Con la Academ. Sí. Somos encuestas, somos datos, somos análisis de lo que pasa en la sociedad, somos un puente para conectarnos y sobre todo, somos una buena conversación. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a la Academ.